Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Saiz y soy un hincha de San Lorenzo como ustedes. Al igual que muchos, defiendo la historia de San Lorenzo en Avenida La Plata, pero mucho más que eso, defiendo la identidad de San Lorenzo vinculada a Avenida La Plata. Por eso es que los quiero involucrar en estas 7 visiones para el futuro de San Lorenzo en Avenida La Plata. La realidad es que no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, que el futuro de San Lorenzo es en Avenida La Plata. Sin embargo, me genera mucha expectativa saber cómo va a ser ese futuro. Por eso es que convoqué a 7 expertos en distintas ciencias para que nos ayuden a pensar y a diseñar el futuro de San Lorenzo en Avenida La Plata y con nuestro estadio. A lo largo de 7 episodios que vamos a compartir en redes sociales, vamos a saber qué aportes nos pueden dar un comunicador social experto en innovación tecnológica en los deportes, un psicoterapeuta experto en medicina del deporte, un politólogo, un doctor en medicina del deporte, un sociólogo, un economista y un abogado especializado en derecho deportivo. Los invito a que nos acompañen, que vean estas entrevistas. Les puedo asegurar que luego de verlas vamos a tener mucho para pensar de nuestro futuro. Abrazos cuervos para todos. Soy el doctor Jorge Franchella, hace 45 años soy médico y fui clínico y cardiólogo, ya que mi padre era clínico y cardiólogo y tuve obviamente la influencia para poder seguir un camino. Y afortunadamente hace 30 descubrí la medicina del deporte, que la podemos llamar medicina de la actividad física para la salud y el deporte, porque es más integradora, no es solo la competencia y el alto rendimiento. Y a partir de allí pude, a través de ciertas capacitaciones que fui encontrando, que había más en el exterior que aquí, y algunas que se fueron generando en la Argentina, desarrollar esta especialidad que para mí es la más amplia que tenemos en la medicina, es la medicina del sí. O sea que en esta medicina aprendemos a decirle qué sí puede hacer una persona. Dieta no es prohibir, es aprender a elegir. Y cada persona puede encontrar algo adecuado. Puede incluso ser deportivo, en ese caso recreativo, competitivo o alto rendimiento, o en otros casos estar en forma, bajar factores de riesgo o alguna otra actividad. En ese sentido, en este momento soy el director hace 20 años del curso de especialista de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2013 tuve la suerte, yo me crié en el Hospital de Clínicas y allí encontré obviamente a gente muy querida que me invitó el doctor Asato en particular, me invitó a crear un programa de actividad física para la salud y el deporte. Y desde el año 2013 tenemos ahí un programa que es el único que tiene esa mirada en la Argentina. El resto generalmente tiene más perfiles traumatológicos o de los clásicos que había antes en la medicina del deporte. De hecho, yo no había empezado porque al ser cardiólogo y clínico, en una época yo imaginaba que no siendo traumatólogo no me podía insertar. Por el otro lado, bueno, soy integrante del Colegio Americano de Medicina del Deporte, se llama Fellow, mi definición, y he trabajado en asuntos internacionales, en varias oportunidades, durante 9 años, en educación, y dirijo para Argentina un programa que tiene el colegio para todo el mundo, que está en 43 países, y yo soy el director para Argentina, que se llama El Ejercicio es Medicina, que intenta mostrarle a los médicos de todas las especialidades cómo en el interrogatorio deben preguntarle, además del si fuma o si come con sal, si hace actividad física, si la hizo y recomendarla. Cuando nosotros estudiábamos en la Facultad de Medicina, aprendemos fundamentalmente todo lo que podamos sobre diagnóstico de salud. Es muy difícil decir que alguien está sano, pero bueno, es la ausencia de enfermedad en realidad, pero aprendemos más que nada lo que es cómo funciona el cuerpo, cómo puede fallar en su funcionamiento, cómo diagnosticarlo y si podemos, cómo tratarlo o compensarlo. La medicina del deporte es el paso siguiente, o sea, si yo tengo en un momento que decirle a una persona que va a hacer una actividad y va a ponerse en movimiento, lo cual sabemos hoy que la actividad física incluye casi todas las disciplinas, o sea, obesidad, diabetes, osteoporosis, estrés y otras enfermedades, y por el otro lado toda la parte recreativa que es tan bonita para todos nosotros, yo tengo que evaluar de esa persona su capacidad de realizar un esfuerzo. Por ejemplo, si una persona está sana y somos 4 personas sanos,
es posible que tengamos ese diagnóstico, pero si le pedimos que suban hasta el 10º piso a esas 4 personas, tal vez su entrenamiento, su nivel de capacidad del esfuerzo sea muy diferente. La medicina del deporte, fundamentalmente desde actividad física y deporte, busca con métodos científicos ir viendo cada etapa de la vida, los chicos, la maduración, el adulto joven, el adulto, ver la mujer, el hombre, cada uno con sus características, la tercera edad, y en cada una de esas situaciones ver también cuál es su objetivo y tratar de medir de manera científica, planificar, hacer un plan estratégico en cuanto al objetivo y en función de eso plantear un programa de acción. Así que considero que es la más amplia de todas las especialidades, nos hace intervenir en otros congresos médicos, pero además trabajar en clubes, en gimnasios, en la calle. Así que esa es realmente hoy la especialidad que está en auge en todo el mundo y que creo que hay una demanda por esa especialidad y hay que darle una buena oferta. Los últimos avances con respecto a la medicina del deporte podrían señalarse en 2 grandes áreas. Una es el área biológica, en donde cada vez se conoce mejor cómo funciona el cuerpo y de pronto hoy sabemos que hay ciertas estructuras como las mitocondrias, que son las que nos dan la resistencia y la fuerza utilizando oxígeno y la energía, y cada vez conocemos un poco mejor, con el doctor George Brooks de Berkeley y otra gente que son los que marcan tendencia. Al mismo tiempo vemos cómo es la parte muscular, las fibras musculares, sustancias que vamos descubriendo, que van descubriendo, mioquinas y otras. Trabajamos a nivel bioquímico con los especialistas de laboratorio haciendo determinaciones y con los genetistas, que es una rama muy importante en este momento. Hay, por ejemplo, instituciones, y trabajamos en equipo con ellas, que pueden determinar, por ejemplo, 100 marcadores genéticos, que eso dice cómo somos nosotros al nacer y la predisposición que tenemos para alguna capacidad. Por ejemplo, para ser explosivo, Usain Bolt, que podía correr 100 y 200 metros, pero jamás corrió una maratón, y alguien que después de los 30 o 40 años madura esas mitocondrias y puede hacer maratones o ultramaratones. A ese respecto se ha avanzado mucho y se sigue avanzando mucho con una cantidad de informaciones que son aplicables. Por el otro lado, realmente hay una revolución en lo tecnológico. Cada vez que uno visita una serie de lugares, sobre todo en el exterior, en los desarrollos que tienen, vemos GPS que van mostrando el recorrido que hace, por ejemplo, un jugador, y hoy con el GPS y el que al mismo tiempo mide la cantidad de pulsaciones, se puede buscar un área en la cual trabajó durante el partido y los entrenamientos, cuando conoce el profesor y el entrenador adecuadamente, lo hace en base, por ejemplo, a ese dato. Del mismo modo hay una cantidad de celdas, sensores, hay un modelo de biomecánica que ya hace años empezaba a funcionar, que hace que un gesto sea más eficiente, cueste menos y le dé más velocidad. Por eso, una de las definiciones que hay en el mundo es cuál es el límite. Cada vez que vemos, se bajan los 10 segundos de los 100 metros llanos. Ahora hay otra persona que está bajando ese récord, aunque tuvo algunas interferencias con el viento y otras cosas, pero bueno, realmente toda la tecnología puesta al servicio del ser humano y para que tenga una optimización en su rendimiento. Podríamos decir que toda persona tiene al nacer una cantidad de condiciones. Por ejemplo, puede tener fibras rápidas en el músculo y eso al tener fuerza va a tener una gran velocidad y va a poder correr 100 o 200 metros. Otras personas tal vez tendrán fibras lentas, que son aquellas que dan resistencia y que tendrán que tener también un sistema que las alimente de energía para poder correr 5.000, 10.000 o maratón. Del mismo modo que tenemos una condición en casi todos los aspectos genética, que sería, pongamos un 30% de nuestras capacidades, obviamente en los talentos esa cantidad suele ser mayor, se le suma habitualmente la tecnología de la medicina del deporte que permite mediciones exactas. Cuanto más precisión se tiene, más se llega, y en el alto rendimiento esto llega a ser vital. Imaginemos que un corredor de Fórmula 1 va a 300 km por hora y tiene que hacer 76 vueltas de la misma manera, doblando en el mismo lugar con una precisión milimétrica, y su fatiga no puede traicionarlo. Y después hay un 30%, por decir un número en realidad, que es la condición que pone el deportista, la condición que pone para entrenar, para respetar su alimentación, su descanso y para ir evolucionando, porque evidentemente hay etapas.
Los chicos juegan, los adolescentes van madurando y van entrando en una cierta disciplina. El adulto joven va a estar en los deportes, por ejemplo, explosivos, natación rápida, carreras rápidas, salto en alto, salto en largo, y de pronto iremos viendo como un tenista a los 30 y pico lo consideran ya casi terminado en su actividad, en el fútbol más o menos también, aunque a los arqueros se les perdona un poco más, y de pronto a esas edades, en cambio, están explotando el triatlonista o el aguas abiertas o el kayak. Entonces, incide realmente en un porcentaje que también depende del conocimiento que se tenga, de quién lo aplique y de quién lo va a recibir y el respeto que le tenga. Hay un tema que es crucial y que hay que entender. Nuestro organismo funciona teniendo una serie de condiciones que a veces están dormidas, digamos. Entrenar significa hacer que las células sean lo más eficientes posibles, llegar a la plenitud. De modo que de entrada podríamos no conocer cuál es nuestra plenitud y entrenamos. ¿Cómo se entrena? Se estimula alguna función, pongamos el músculo, se lo estresa, se lo desgasta, se lo hace trabajar y en ese momento va a haber una baja en el rendimiento mientras se lo estimula y en ese momento viene la pausa. Necesita una pausa en la cual ese músculo se recupere e incluso esté un poco mejor del momento en el que comenzó. A eso lo llamamos sobrecompensación. Si cuando hicimos ese momento y esa pausa no actuamos más, durante 72 horas lentamente va a volver a la habitualidad. Pero si en cambio somos capaces de estimularlo en el momento de la sobrecompensación, o sea, cuando lo dejamos recuperar, va a poder bajar y volver a estar mejor, y eso es lo que llamamos efecto entrenamiento, o sea, el estímulo y el descanso, el estímulo y la pausa. Por el otro lado, más no es mejor a veces, porque si yo lo estimulo antes que se recupere y lo vuelvo a estimular, entramos en lo que se llama sobreentrenamiento y aparecen lesiones deportivas. Todo esto está acompañado por la alimentación saludable, donde el agua es fundamental porque todas las células están imbuidas en ese medio líquido. Tenemos el 60% de nuestro cuerpo unido al agua. Por el otro lado tenemos los macronutrientes, los hidratos de carbono como combustible, las grasas, en los combustibles sobre todo de acciones de larga duración, y las proteínas, que son el modelo plástico, el que hace masas musculares. Y las vitaminas minerales son reguladores, son llaves que hacen que las células vayan a la velocidad adecuada y normal. Es muy interesante ver hoy escenas de hace años, por ejemplo en 1950, y encontrar que en ese momento privilegiábamos obviamente el talento, la destreza. De pronto también es cierto que se utilizaban en algunos deportes pelotas con una estructura que eran algo más pesadas, zapatos que tenían otras características, pero de alguna manera en ese momento influía más el talento, la destreza, y todo esto era mucho más intuitivo y espontáneo y natural. Seguramente en todos estos años se puede notar cuando miramos un progreso en una cantidad de elementos en todos los deportes y en todas las actividades. Porque, por ejemplo, se aprende a correr de una cierta manera, se aprende a entrenar de una cierta manera, las velocidades a las que se juegan son distintas. Hoy en día la neurociencia y lo neurocognitivo permite un entrenamiento donde yo puedo mirar acá en la mirada periférica y estar mirando donde está mi compañero, y cuando recibo un balón o en básquet o en fútbol o en cualquier deporte, en rugby, yo ya conozco y estoy entrenando esa visualización, lo que llamamos espacio, tiempo, objeto. O sea, me tiran una pelota, que es un objeto, vuela por el espacio en un cierto tiempo donde yo tengo que ir a interceptarla al espacio, tiempo, objeto con mi mano o con un elemento. Por eso se hace más complejo, incluso los chicos para comenzar a veces no están adecuados a esto. Entonces hoy lo que se ve es un enorme progreso en una serie de técnicas, en una serie de características, en velocidades, en destrezas, más que en destrezas, en rendimientos, y evidentemente hay que buscar que ese rendimiento sea ético, sea saludable y sea óptimo para la práctica deportiva. El hecho de que vayamos avanzando y no conozcamos el límite no significa que nos demos cuenta que la estructura humana tiene un límite, y entonces la línea donde creció mucho
se hace lo que llamamos asintótica, o sea, se empieza a poner cada vez más plana, llegando al límite cada vez más. Por lo tanto, los progresos en los tiempos de 100 metros llanos van a ser fracciones. Es bastante difícil que la estructura que tiene el ser humano, que la podemos entrenar, pero al menos por muchos siglos necesitamos de tiempo para cambiarla, van a ir teniendo ciertas limitaciones y si no, obviamente, hay como una cierta destrucción. Por eso es muy importante el entender el objetivo. A veces el alto rendimiento genera competencias, pero al mismo tiempo no es salud. No miramos el alto rendimiento como salud. Es algo que nos gusta, que nos luce, pero evidentemente todo el que practica el alto rendimiento tiene fama, poder, dinero, trabajo, y se exige y trata de volver a la competencia lo antes posible, y hay una serie de intereses que exceden lo que sería salud. Entonces, probablemente vamos a ir progresando con ciertas atenuaciones de los progresos, en la medida que estamos logrando cada vez más llegar a esos límites que no conocemos y que va a encontrar seguramente en forma esporádica algún talento. Eso no significa que ese es el camino y los demás tenemos que llevar ese camino, porque el talento lo tienen algunas personas de manera natural. Tenemos en los extremos de los cromosomas, o sea, de nuestra genética, lo que llamamos telómeros, que se van dividiendo a lo largo de la vida. Y bueno, a medida que crecemos, al principio tenemos una cantidad, imaginemos que tenemos 500 y hacia los 70 años tenemos 50. Hay personas que tienen mayor cantidad de esos extremos y otras que además lo subdividen menos, además de que la actividad física suele ser un promotor de que esa división mejore. O sea, ahí estamos incluso trabajando en la genética, pero hasta un límite. Por el otro lado, sí podemos ver ciertas situaciones y figuras, la vemos en la música, si quieren vemos en los Rolling Stones, para no mezclarlo con el deporte, que tienen edades y que tienen estilos de vida que han sido para todos bastante agresivas para su salud y que hoy de pronto los seguimos viendo vigentes, pero esa no es la señal. En el promedio, en la curva de Gauss, la mayoría de los mortales estamos en el medio. Algunos tienen menos incluso, y algunos elegidos serán muy diferentes y ese va a ser alguien a quien vamos a mirar, pero no lo podemos tomar como modelo porque es la excepción. Yo creo que los clubes en la Argentina tienen un rol fundamental, lo han tenido durante toda la vida. De hecho, yo he disfrutado de esa actividad, tanto barrial como en clubes como San Lorenzo, que son de una estructura realmente muy importante que combinan la convocatoria que puede tener un equipo de competencia, como es San Lorenzo, con esa afinidad social y no solo de barrio, porque bueno, la fidelidad que uno tiene a un equipo excede que uno sea un vecino, y evidentemente creo hoy que tienen, por lo menos en mi mirada, una potencialidad enorme. Podríamos decir en un diagnóstico de situación cómo está cada club y qué elementos tiene hoy. Creo que lo más lindo en la vida es poder ver dónde estoy hoy, dónde puedo estar y dónde quiero estar. Y de pronto ir caminando hacia ese desarrollo en plenitud, porque bueno, estos clubes, San Lorenzo por ejemplo, tienen una potencialidad a medida para desplegarla. Por lo tanto, yo diría que lo que tiene es muy positivo. De hecho, yo recordaba hace unos días que tal vez sea el único que tiene hasta una película en blanco y negro con la historia de su club, que yo la vi hace muchos años con el cura Lorenzo, y los demás clubes no tienen tal vez hasta esa mística. Y eso además está rodeado de una capacidad y una potencia de convocatoria, de desarrollo, de llegar a una cantidad de situaciones que tal vez todavía no ha llegado, pero me parece que es una interesante posibilidad de hacer una cantidad de cosas. Por lo tanto, yo no me preocuparía tanto por lo que no tiene hecho todavía, sino por hacer un diagnóstico de situación y de plantearse pasos adecuados, porque evidentemente hay una cantidad de áreas en las que se puede desarrollar y emular, más allá de que deportivamente, y sobre todo en algunos deportes como el fútbol, que es tal vez el más representativo y convocante, pero vemos en otros también, pueda tener logros, como todos los que somos aficionados a algún equipo queremos tener, porque todos queremos tener algún tipo de objetivo y felicidad en ese sentido. Pero más allá de eso hay un desarrollo en todo ese tiempo que creo que está potencialmente
listo. Evidentemente hay una oportunidad en la vida que es el conocer cierta metodología, cierta base científica, cierto conocimiento que lo tiene, por ejemplo, la medicina del deporte, como lo tienen también otras carreras y especialidades vinculadas a un club. En ese sentido, creo que el conocer permite hacer un diagnóstico de situación y permite también ver qué cantidad de oportunidades se pueden lograr. En ese sentido, yo creo que lo más importante es establecer un plan estratégico sobre la base de los recursos que uno tiene y sobre la base de las posibilidades que nos dé la situación en la cual nos desarrollamos y empezar a caminar hacia un lugar, hacia un determinado ir hacia. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo, si yo estoy en la ciudad de Buenos Aires y quiero ir a Salta, evidentemente puede ser que yo haga ensayo-error y empiece a caminar para algún lado. En este momento tal vez tenemos algunos elementos para imaginar que con un mapa y con un elemento vamos a ir hacia el lugar adecuado, si es el norte, si es el sur o si es el oeste, ir hacia. Dentro de lo cual podemos ir estableciendo etapas en un plan que no necesariamente son inmediatas todas, sino que tienen prioridades, generan una base, generan un conocimiento, una capacitación, gente que se convoca, chicos que se convocan, actores en la parte de la actividad física, junto con quienes los capaciten como docentes, profesores, entrenadores, con una cierta mística, con una cierta ética y con una cierta capacidad científica de ir haciendo, evaluando y rediseñando, reinventando si ese progreso que estamos logrando es el que queremos. Yo pongo un ejemplo que lo escuché hace años en el ajedrez. Kasparov decía que había que aprender ajedrez en los niños, porque la vida era planear las estructuras de las piezas que yo tenía, imaginar 2, 3 movidas fácilmente, por lo menos, y en el momento que se hacía la movida en base a un proyecto y a un objetivo, el contrario también jugaba. Entonces, otra vez tengo que replantearme un tiempo después y ver si mis posiciones se van logrando hacia donde yo quería y si la situación o lo que fuere, económica, social o lo que sea, me hacen reconsiderar alguna de ellas para volver a planearlo. A mí me gustó mucho ese concepto y me gusta mucho en la vida. De pronto, en mi especialidad, tal vez hace unos años no hablábamos de estos conocimientos y hoy probablemente estos conocimientos están a la mano de mucha gente, incluso en los gimnasios y demás. El elemento está qué utilizo, cómo lo utilizo y en qué dimensión voy hacia ese objetivo que yo quiero. Si tuviésemos que empezar de una situación que consideráramos inicial, no necesariamente cero, lo primero que supongo le propondría a un dirigente es conocer los recursos con los que cuenta, tanto materiales como humanos, y los niveles de capacitación que puedan tener, porque en ese sentido, en el fútbol, por ejemplo, se habla muchas veces, y es muy, muy válido, el tener vestuario, lo cual es cierto, pero está tomando una de las partes más importantes, pero no la única, porque tal vez esa persona tiene vestuario, pero no tuvo la oportunidad de haber sido entrenado de cierta manera adecuada. Entonces, acá hay una conjunción. ¿Cuáles son los recursos que tengo? Materiales, tengo campos, lugar para entrenar, elementos para entrenar, horarios, disponibilidad, los chicos, los adultos, los mayores. Y por el otro lado, la capacitación de los recursos que ya tengo y la propuesta, a veces hasta de generar los propios recursos. Creo que es muy interesante que las instituciones puedan no solo ir a buscar a esos recursos, tal vez en algunos es imprescindible ir a buscar a alguien ya consagrado en un deporte o en alguna otra situación porque las urgencias para tener éxito permiten el tiempo que le da a la gente para que tenga un desarrollo que se va a ver después. Pero en muchos casos también es muy interesante el poder generar los propios recursos con capacitación, obviamente convocando a gente que lo pueda hacer, con capacitación y desarrollo con un objetivo determinado y claro. Y con pasos que sean suficientemente adecuados, no urgentes y apurados, pero sí rápido y en el camino correcto, para ir generando esos recursos que al fin de cuentas van a ser los que van a emplearse en el propio club, incluso exportarse también conocimiento, capacitación y no solamente alguien que tenga la destreza deportiva.
Creo que el deportista va a lograr incorporar cada vez más conocimientos de la medicina del deporte para poder optimizar su rendimiento, y eso va a permitir que quienes lo rodeen también tengan que tener cierto conocimiento. Estamos en una época en la cual todavía la falta de referencias, la falta del conocimiento de lo más adecuado, nos impide conocer qué es mejor. En medicina, por ejemplo, se puede ser popular o prestigioso, y yo creo que hay que ser prestigioso, porque popular significa que a uno lo conozcan algo más en algún lugar, pero eso no asegura el conocimiento o la aplicación. Prestigioso es que un médico llame a otro y le diga, por favor, atendí a mi hijo. En ese sentido, creo que el deportista a veces está rodeado, porque está, sobre todo el de alto rendimiento, el que sale en diarios, el que con su comentario puede hacer que se potencie económicamente o por marketing una serie de cosas. Y bueno, evidentemente es una situación que es lógica prácticamente, hay que aceptarla, pero creo que va a ser cada vez más importante porque el deportista y quienes lo rodean van a ir entendiendo cuáles son las referencias, qué es lo que es realmente valioso, cuáles son los parámetros para seleccionar, lo cual va a exceder lo que sea la parte empática, la parte solamente, lo cual no quita en esto que es ciencia, es arte y es sensaciones, y es muy bueno también soñar y tener una afinidad en cuanto a lo sensible de una persona que esté trabajando, porque toda persona que haga deporte también necesita una contención, el psicólogo, el sociólogo, y el hecho de estar en un ambiente donde todos están proyectando en pocas personas un éxito que a veces no tienen ellos mismos, y eso genera muchas veces una situación desagradable. Así que creo que el deportista va a ir encontrando cada vez más esos recursos exactos, y al mismo tiempo se va a encontrar el equilibrio entre lo que es, entre lo que entrena y entre lo que empecemos a cambiar eso de solamente de segundo. Hay millones de personas que practican un deporte y a veces hemos mencionado a algún argentino que era solamente segundo. A mí siempre me pareció asombroso, porque realmente es una situación donde proyectamos algo que tal vez no es tan justo, porque no lo vemos ni en nuestra propia vida. El retorno de San Lorenzo a su barrio creo que es un símbolo muy fuerte que seguramente va a darle un enorme impulso, porque es una oportunidad. Creo que el hecho de volver a las fuentes, el volver al hogar, el volver a la familia, el sentir pertenencia, le va a permitir un salto de calidad en todos los aspectos. Y en ese sentido creo que va a ser un momento clave en todo el proceso de llegar a ese momento y en el desarrollo de ese momento y ulterior, como para usarlo como fecha jalón, fecha clave. A veces en la vida necesitamos algún tipo de situación que sea motivadora, algo que nos esté despertando, la parte emotiva que nos da la energía. Yo creo que cualquier situación, hasta las científicas que tenemos cuando estudiamos o trabajamos, nace de la pasión y del alma, se transforma en una idea, la convertimos en un proyecto y después la llevamos a la acción, con la mano, con la mente, con la frase. Pero bueno, creo que justamente todo tiene que nacer del alma y de la pasión, y el hecho de regresar al lugar de origen puede ser clave como motivador de esa pasión que pueda movilizar los mejores recursos para el desarrollo ulterior. Bueno, yo creo que a los hinchas de San Lorenzo que puedan no conocer de medicina del deporte, y a los que conozcan, les toca un papel protagónico. El hecho es que es una oportunidad para aprender, para leer y para conocer con referencias todo lo que quieren para su club y para el desarrollo integral del club. Por lo tanto, me parece que todo lo que pueda ser conocimiento, desde el área en el que yo me manejo, como en otras áreas que tienen vinculación con el club, es fundamental que la mayoría de la gente, toda la gente posible, pueda ir conociéndolo, ir viendo justamente cómo se le dan respuestas, e ir pidiendo esas respuestas sin que esto sea una agresión con respecto a poder criticar o no. La idea es sumar, y en ese sentido, cuanto más conozcan de algo, van a ser más equilibrados. Tato Bores decía que lo más peligroso era conocer las cosas por la mitad.
El que no sabía no hablaba y el que sabía mucho dudaba. Y el que estaba convencido y seguro era, él usaba otra palabra, el que estaba por la mitad en su conocimiento. Bueno, a mí me parece que es eso, aprendamos lo más posible para poder evaluar con precisión y respetar también algunos tiempos que son imprescindibles, más allá de que tengamos la pasión de lograrlo mejor, por supuesto.